El ruido metálico que resonaba dentro de la fábrica era tan seco e irregular que parecía un grito ahogado. La gigantesca máquina, orgullo de la empresa y pieza clave de la producción de semiconductores, había dejado de funcionar. Luces rojas destellaban como ojos furiosos delatando la falla. En Corea del Sur, donde cada segundo de retraso significaba miles de millones en pérdidas y contratos internacionales incumplidos, ese silencio mecánico era más devastador que una explosión. En la sala de cristal que supervisaba la línea de producción, el director ejecutivo Lee Jun-ho observaba la escena con una serenidad inquietante. Su impecable atuendo, traje gris oscuro y corbata burdeos, contrastaba con los rostros sudorosos y tensos de los ingenieros que se movían frenéticamente frente a la maquinaria. Con cada intento fallido, los números del reloj digital de la pared parecían gritar. El tiempo se agotaba. El honor de la empresa y del país estaban en juego. Era una mañana de otoño, y el viento frío se colaba por las rendijas de las puertas automáticas que se abrían y cerraban sin parar, trayendo consigo el olor de la ciudad, contaminación mezclada con el lejano aroma del tteokbokki que se vendía en puestos callejeros. Pero dentro de la fábrica no había lugar para distracciones, solo la presión aplastante de salvar el imperio industrial que sustentaba a miles de familias. Uno de los ingenieros superiores, doctor en mecatrónica formado en Seúl, se secó el sudor de la frente con un pañuelo y murmuró disculpas mientras apagaba y encendía los sistemas de control. Otro, un joven recién llegado de Stanford, tecleaba código con avidez, esperando que el software se reiniciara. Nada funcionaba. 100 ingenieros, cada uno reconocido en su campo, quedaron reducidos a marionetas indefensas ante la silenciosa máquina. El director ejecutivo golpeó el suelo con el pie con impaciencia. Sus ojos eran como cuchillas afiladas que atravesaban a cada uno de los técnicos presentes. No entiendes lo que está en juego. Si esta máquina no vuelve a funcionar para la medianoche, perderemos nuestro contrato con Japón. El nombre de nuestra empresa será ridiculizado en todos los periódicos. El silencio que siguió fue sofocante. Nadie se atrevió a enfrentarse directamente al hombre conocido en los círculos empresariales como el Dragón de Gangnam, por su frialdad y su forma de destruir a la competencia sin pestañear. El peso de su presencia era tan pesado que incluso la respiración de los ingenieros parecía entrecortada. Una llamada telefónica interrumpió el momento. Era de un inversor extranjero exigiendo respuestas. El director ejecutivo respondió con una calma gélida, pero al colgar, el ligero temblor en su mano delató que incluso él sintió el impacto. El imperio pendía de un hilo, y por primera vez en años, Lee Jun-ho sabía que estaba fuera de control. Mientras tanto, al fondo, apenas visible, una mujer empujaba un carrito de limpieza. El suave sonido de la escoba contra el suelo brillante contrastaba con el bullicio general. Vestía un sencillo uniforme azul marino y una máscara que le ocultaba la mitad del rostro. Para los ingenieros era solo parte del paisaje, como un mueble o una sombra. Su nombre era Han Mi-suk. Llevaba 3 años trabajando como limpiadora nocturna. Viuda, vivía con su hijo adolescente en un pequeño apartamento en el barrio de Mapo. Nadie lo sabía, pero Mi-suk se había criado en un taller mecánico dirigido por su padre, un hombre sencillo que reparaba radios y televisores mientras Corea aún se reconstruía tras la guerra. Para ella, los engranajes, los tornillos y los circuitos eran tan familiares como el arroz en un plato. Esa mañana, mientras fregaba la barandilla metálica de la escalera, observó discretamente el caos de los ingenieros. Vio sus manos nerviosas, sus miradas desesperadas, sus complejos cálculos que no conducían a nada. Y en el silencio de su mente resonó el recuerdo de su padre. Las máquinas son como las personas, Mi-suk. A veces no es la fuerza ni la inteligencia lo que resuelve el problema. Es saber escuchar lo que piden. Suspiró, pero permaneció en silencio. Conocía su lugar en esa jerarquía invisible. Para todos los presentes, su voz no significaba nada. Mientras tanto, el reloj avanzaba. Las 10 de la mañana, las 11, mediodía. Cada minuto era un hilo que se rompía, y el peso del fracaso caía sobre todos. Algunos ingenieros discutían entre sí, señalándose con el dedo. Otros, exhaustos, se sentaban en el suelo, desolados. El director ejecutivo permanecía rígido, pero sus ojos delataban el tormento que lo consumía por dentro. En esa atmósfera sofocante, Han Mi-suk se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y continuó su trabajo en silencio. Pero en su interior, algo comenzaba a crecer. Una extraña audacia. Un susurro que le decía que quizás había llegado el momento de salir de las sombras. A las 2 de la tarde, el ambiente en la fábrica se había vuelto insoportable. Las luces blancas se reflejaban en los rostros pálidos de los ingenieros, como si estuvieran a punto de desmayarse. Llegaban bandejas de comida de la cafetería, pero nadie las tocaba. El aire olía a aceite quemado, metal recalentado y frustración humana.
Un ingeniero más joven se atrevió a sugerir traer un equipo extranjero para evaluar la máquina. El director ejecutivo se giró lentamente con la mirada de quien acaba de oír una blasfemia. ¿Quieres que el mundo sepa que Corea no puede con su propia tecnología? ¿Preferiría ser objeto de burla internacional? El muchacho bajó la mirada temblando y no dijo nada más. Mientras tanto, Han Mi-suk fregaba el suelo cerca del panel de cristal. Cada palabra de los ingenieros llegaba a sus oídos con una mezcla de arrogancia y desesperación. Vio detalles que a ellos les parecían invisibles. La ligera irregularidad en una de las palancas, la vibración irregular en los tubos metálicos, el sonido apagado que parecía un engranaje mal ajustado. Su corazón se aceleró. En el fondo sabía lo que había que hacer. No era ciencia de vanguardia, no era magia. Era solo un simple detalle, algo que cualquiera con experiencia en talleres notaría. Pero ¿cómo decirlo? ¿Quién haría caso a una señora de la limpieza? Recordó a su hijo Jung-ho esperándola en casa. Soñaba con estudiar ingeniería, pero la matrícula en una buena universidad era inalcanzable. Mi-suk trabajaba el doble, limpiando oficinas al amanecer y fábricas durante el día, para que al menos el niño tuviera libros y un escritorio donde estudiar. La idea de que la misma máquina que destruyó a ingenieros de renombre pudiera ser derrotada por sus manos parecía absurda, pero también inevitable. Al otro lado del cristal, el director ejecutivo recibió otra llamada. Su expresión antes controlada se desvaneció por un instante. Están cancelando. Japón ya no confía en nosotros. Su voz era baja, casi un susurro, pero los presentes la oyeron. Un murmullo de desesperación llenó la sala. Fue en ese momento que Han Mi-suk dejó de fregar. Su respiración se volvió pesada y el paño se le resbaló de las manos. Sin darse cuenta, dio 2 pasos hacia adelante, acercándose a la sala donde todos estaban reunidos. Las puertas automáticas se abrieron con un suave silbido y todos la miraron con extrañeza, como si una sombra hubiera cruzado la luz. Respiró hondo. Las palabras salieron suaves pero firmes. Creo que sé qué pasa. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía como si incluso las máquinas rotas hubieran dejado de respirar. Mientras 100 ingenieros inclinaban la cabeza, la voz más inesperada resonó en el suelo brillante. Creo que sé que está mal. El título parecía respirar dentro de la fábrica, como si los letreros de neón la hubieran escrito ellos mismos. El silencio que siguió fue como una sala conteniendo la respiración. Alguien rió entre dientes, tapándose la boca con la mano. Otro carraspeó con impaciencia. La máquina, esa reina caprichosa, permaneció inmóvil, con sus luces indignadas presionando el cristal. Han Mi-suk no se rindió. El carrito de limpieza permaneció atrás, como un cascarón vacío que hubiera abandonado en la playa. Caminó hasta el borde de la sala de reuniones acristalada. Sus sencillos zapatos hacían un ruido seco al tocar el suelo. Al otro lado, el director ejecutivo Lee Jung-ho la miró, frunciendo el ceño como si intentara recordar dónde se había encontrado con un fantasma. Había un viejo cansancio en su mirada, el brillo de quienes llevan apellidos pesados. Esa tarde ya lo había despojado de capas, por lo que su desprecio llegó más lentamente que el de los demás. ¿Quién eres?, preguntó un ingeniero sin ocultar su impaciencia. La señora de la limpieza, respondió alguien con una pequeña sonrisa. Han Mi-suk, dijo ella misma, con un nombre marcado por una dignidad que parecía mayor que su uniforme. Yo crecí en un taller. Puedo oír máquinas. Una corriente eléctrica recorrió la habitación no proveniente de la pared, sino del prejuicio. Hubo un coro de negaciones casi educadas. No era seguro, no estaba permitido, no tenía sentido. El ingeniero más joven, el que había sugerido invitar a extranjeros, lo miró con lástima. La lástima que se ofrece como limosna a quienes se atreven a hablar sin invitación. Otro, mayor, con un bigote meticuloso, sonrió con la condescendencia de quienes beben té caro. Señora Han, tenemos 100 expertos. Si hubiera algo obvio, ya lo habrían notado. Mi-suk inhaló, contando en silencio hasta 4, como le había enseñado su padre cuando un tornillo se negaba a ceder. El recuerdo la llevó de vuelta al olor a disolvente y metal aún caliente del pequeño taller del barrio de Eulgiro cuando tenía 9 años y sus pequeñas manos aprendían a girar llaves inglesas como quien aprende un alfabeto secreto. Las máquinas hablan, hija. El problema es que olvidamos escuchar cuando empezamos a creernos demasiado importantes. Su padre rió, ajustándose las gafas y soplando el polvo del dial de la radio. La radio emitió un clic de satisfacción, como un gato meneando la cola. Solo quiero acercarme, dijo Mi-suk. No te tocaré sin permiso. Solo. Escucha. ¿Escucha?, repitió alguien con sarcasmo. ¿Vas a poner la oreja en el cadáver? Fue entonces cuando una voz cortó el estruendo. Déjala en paz. Lee Jung-ho habló en voz baja, pero la sala obedeció. 5 minutos. Y que nadie la toque. Quiero ver qué oye la señora. Han. Había cálculo en el gesto, pero también un dejo de curiosidad cansada. El lujo de alguien a punto de perderlo todo y aceptar un riesgo que de otro modo consideraría un insulto. Las puertas se abrieron con un suspiro.
Mizuki entró y el olor de su guante de goma, a limón barato, se mezcló con el hedor metálico del lugar. La máquina parecía un animal encerrado tras unas rejas de cristal, inmensos cilindros, cables como venas expuestas, escudos de seguridad que frenaban la violenta rotación que en tiempos mejores hacía temblar el suelo. Acercó el rostro a la estructura a centímetros de distancia y cerró los ojos. Quienes observaban desde afuera solo vieron a una mujer inmóvil, casi rezando. Pero dentro de la cabeza de Mizuki había mapas invisibles, el sonido de la bomba al fluctuar la presión, el leve tintineo de una arandela suelta, el levísimo silbido en el conducto de aire comprimido. La fábrica entera se convirtió en una partitura musical. Y allí, entre los sonidos apagados, apareció un ritmo torcido, no del cuerpo gigante, sino de una parte más pequeña y subordinada, el alimentador de fluidos de la cámara térmica, un apéndice desatendido en las reuniones triunfales. Mizuki abrió los ojos. El alimentador se está atascando, dijo, con la misma sencillez con la que se avisa a alguien de que la olla se ha desbordado. La contrapresión está bajando debido a una microobstrucción en el filtro de recirculación. Por eso los sensores fallan y el software bloquea el arranque. Si alguien intenta forzar el arranque de nuevo, quemará la bomba. La risa llegó nerviosa. Microobstrucción, repitieron, saboreando la palabra como si fuera una broma privada. El ingeniero bigotudo dejó escapar una exclamación exasperada. Ya hemos revisado los filtros, señora. Los filtros principales, sí, respondió Mizuki con una calma que parecía provenir de una fuente ancestral. Este es el secundario. Está después de la válvula I en el retorno, detrás de la placa que añadiste en la última actualización. La lectura es imprecisa porque el sensor de presión tiene un retraso y la diferencia se pierde en el algoritmo de compensación. No hablo como tú, pero puedo oír cuando necesita aire. Una pausa. El joven estudiante de Stanford, aún de pie, parpadeó 2 veces. Casi se podía oír el momento exacto en que la lógica hiere el orgullo. Si es mentira, la farsa se desmorona en minutos. Si es verdad, estaban ciegos. Lee Jung-ho levantó la barbilla. 5 minutos, repitió, esta vez al equipo. Despejen el panel de retorno. Quiero ver qué hay detrás de la válvula I. Los ingenieros se miraron con reticencia, como generales obligados a obedecer a un campesino en medio de la batalla. Aún así, dedos ágiles comenzaron a liberar cerraduras, abrir placas y separar cables. La placa de identificación, el orgullo de la última actualización, con el logotipo plateado de la compañía, fue retirada. Tras ella, el estrecho pasillo de retorno reveló un filtro del tamaño de un dedo índice, apenas visible en las sombras. Uno de los técnicos lo extrajo con unas pinzas. Un brillo marrón oscuro se adhería a él. Granos muy finos, casi polvo, aglomerados como barro seco. Partículas de la línea de agua de refrigeración, murmuró el joven. ¿Cómo es eso? La semana pasada hubo obras arriba, dijo Mizuki, recordando la caja de cemento que había visto en el ascensor de servicio y el olor a polvo en los vestuarios. Alguien lavó una prenda ahí arriba, dejando el flujo abierto. Con el flujo de retorno bajo, el sistema absorbió los residuos. Su bigote perdió su contorno arrogante. Puso los ojos en blanco, buscando a alguien a quien culpar que no los avergonzara. Mizuki continuó con calma. Si la lavas con alcohol isopropílico y ajustas el par de la válvula, la bomba no se ahogará. Luego reiníciala usando el modo B, no el A. El A tiene un retraso en el sensor de retorno. El modo B no detecta el retraso. No lo había dicho todo. Había reconocido ese retraso de oído, igual que reconoció en el autobús de la mañana el momento en que el motor necesitaba un suave toque del acelerador para no calarse. Su padre solía decir que las manos aprenden a escuchar cuando la cabeza se cansa de dar órdenes. Había poesía en la mecánica y nadie la enseñaba en las universidades del cristal. Por un instante toda la sala parecía una fotografía antigua. Entonces el director ejecutivo asintió al equipo y los engranajes humanos se pusieron en marcha. Se limpió el filtro, se reajustó la válvula, se cambiaron los tornillos, se reconectaron los cables. Y mientras todo sucedía, algunos ojos por primera vez ese día evitaron la mirada de Mizuki, temiendo que ella también notara las grietas en sus títulos. Señora Han, dijo Lee Jung-ho acercándose lentamente. Espere aquí. Si tiene razón, la máquina nos lo dirá. La promesa del veredicto flotaba en el aire como una campana a punto de sonar. Afuera, el cielo de Seúl se oscurecía lentamente y las luces de la ciudad apagadas comenzaban a encenderse. La primera regla de la fábrica, pensó Mizuki, era que nada oliera a gente. Todo estaba filtrado, esterilizado y sellado. Sin embargo, mientras los técnicos se preparaban para el reinicio en modo B, percibió un aroma apenas perceptible en el aire, una mezcla de electricidad estática y anticipación. El mismo olor que había persistido en el taller de su padre cuando una vieja radio se quedaba en silencio durante horas y luego de repente volvía a sonar. Que las máquinas nos devuelvan la voz, murmuró, como si rezara a dioses de cobre. Secuencia lista, anunció el joven de Stanford con voz firme.
Le temblaban las manos y el cursor del panel táctil parecía un pez pequeño navegando en aguas turbulentas. Reinicio en modo B en 3, 2. Nadie respiró en el 1. La luz azul del panel recorrió el arco del semicírculo, una corriente digital que amenazaba con desvanecerse a mitad de camino como un corazón vacilante. Entonces, en algún lugar del cuerpo de la máquina, una respiración profunda agitó el aire. No un rugido ni un crujido, sino un suspiro. La primera rotación del eje mayor se produjo como si alguien girara la cabeza después de un mal sueño. Luego otra. La contrapresión antes errática subió en una tímida curva. Y subió. Y se estabilizó. La máquina iluminó sus barras verdes paso a paso como faroles encendidos a lo largo de un muelle. El cronómetro, que antes parecía burlarse, empezó a marcar las métricas correctas. En la pantalla, la línea de ruido atravesó la vacilación y dibujó un río claro. El suelo vibró, no mucho, pero lo suficiente como para recordarle al cuerpo. Hay trabajo, hay movimiento, hay vida. La sala estalló en exclamaciones contenidas. No hubo gritos. Nadie quería cantar victoria prematuramente, pero los hombros se hundieron 1 centímetro. Algunos puños apretados se relajaron. El ingeniero bigotudo, ahora sin el pedestal invisible, se llevó la mano a la boca asombrado. El joven intercambió una mirada con Mizuki y ella respondió con un asentimiento casi imperceptible, como si devolviera un secreto a su dueño. Estabilizado en 98. 7. Subiendo a 99. 1. El técnico leyó en voz alta porque leer era una forma de creer. Temperatura normalizada. Par motor dentro de lo esperado. Sin alarmas. Fue entonces, por un reflejo que parecía más un ritual que un protocolo, que todos miraron a Lee Jung-ho. El director ejecutivo no sonrió. Todavía no. Pero el hielo de su rostro se derritió lo suficiente como para revelar a un hombre que lloraría en privado si tuviera una habitación donde nadie pudiera verlo. Caminó hacia Mizuki. La distancia entre ellos era toda una historia de Corea. A un lado, la estudiante de las mejores escuelas, la heredera de la capital que convirtió el polvo en acero. Al otro, la mujer que entre harapos y escobas cargaba los restos de una nación reconstruida con manos sin diplomas. ¿Cómo lo supiste?, preguntó simplemente como quien abre una ventana. Mizuki pensó en su hijo, Jung-ho, y en el sobre arrugado con las facturas sobre el refrigerador. Pensó en sus rodillas ardiendo de fregar pisos, en el curso técnico que nunca hizo, en su padre con los dedos agrietados que le regaló la oreja del mundo. Lo oí, dijo simplemente, y bajó la mirada no por sumisión, sino por modestia. Nunca le había gustado ser el centro de atención. Había una ola de furia tras ellos. Todo el equipo, como un público que despierta de un trance, empezó a redescubrir el lenguaje de la euforia profesional. Regresen a producción. Activen la línea 3. Avisen a logística. Llamada tras llamada se enviaban mensajes a socios en Japón, Vietnam y Busan. La noticia se difundió a la velocidad del circuito recién renacido. En cuestión de minutos, el familiar sonido de la producción volvió a devorar el aire, rítmico, preciso, como un tambor en un desfile. El director ejecutivo levantó la mano pidiendo silencio, no a la máquina, sino a los hombres. La atención se desplomó como pájaros en un alambre. De ahora en adelante, nadie aquí olvidará el nombre de Han Mizuki, dijo, sin énfasis, pero con la autoridad de quien forja un destino en la tierra. Y nadie menospreciará a quien conozca el sonido del trabajo. El hombre del bigote tragó saliva. El joven asintió sonrojado. Un tercer hombre, que había reído antes, se acercó a Mizuki con un saludo tímido, casi infantil. Gracias. Ella recibió cada gesto como quien recoge granos de arroz después de una tormenta, sin rencor, pero consciente del precio. Y sin embargo, cada ascenso conlleva una sombra. El teléfono del director general volvió a vibrar. Contestó, se giró hacia la ventana y escuchó en silencio. Al colgar, la máquina ya estaba sonando a todo volumen, pero su rostro había devuelto una nube. La producción ha vuelto a la normalidad, anunció. Pero los inversores quieren explicaciones formales sobre el fallo. Exigirán nombres, informes, garantías. Y quieren ver la persona que lo arregló. Hoy, sus miradas volvieron a Mizuki, esta vez con una mezcla de orgullo y curiosidad que latía como una luz blanca. La verían como un milagro o una amenaza. En una sociedad que valora los currículos como oro, una anomalía puede convertirse en herejía. El joven de Stanford se apoyó en la consola, indeciso entre sonreír o disculparse de nuevo. Su bigote buscó refugio en el protocolo. Necesitamos registrar el procedimiento. ¿Quién lo validó? ¿Quién lo autorizó? Hizo preguntas como si alguien estuviera construyendo un puente sobre el incidente, para que todos pudieran cruzar sin mojarse los pies. Lo autoricé, dijo Lee Jung-ho, y la frase cayó sobre la habitación como un sello. Se giró hacia Mizuki. Señora Han, acompáñeme. El por favor no llegó, y no era necesario. Le correspondía aprender que ciertas peticiones se hacen con gestos, no con palabras. Hay algo que quiero entender, y tengo que tomar una decisión.
La máquina seguía girando, ajena al drama humano. En el pasillo, el olor a kimchi de la cafetería flotaba tímidamente, recordándonos que era la hora de cenar, que había una vida de carne y sopa fuera del ámbito de los sensores. Mi-suk caminaba junto al director ejecutivo, escuchando el clic de sus caros tacones al ritmo de sus desgastadas zapatillas. Pasaron junto a un cartel motivacional que decía, «El talento lo es todo». Pensó con una risa que solo sonaba dentro de ella. Talento y oído limpio. Al cerrarse la puerta del ascensor, el espejo devolvió el contraste. Él, afilado como una espada. Ella, simple como un trapo escurrido. Y sin embargo, había una simetría invisible. Dos formas de disciplina que habían aprendido a sobrevivir. La suya, armada. La de ella, silenciosa. El ascensor ascendió. La ciudad a su alrededor se iluminó con sus constelaciones de LED. Y la noche de Seúl pareció acercarse a la ventana como un mar oscuro. En el último segundo antes de que se abriera la puerta en la sala de juntas, Mi-suk lo oyó de nuevo. No la máquina, sino el mundo. Y comprendió que el sonido que se acercaba no era solo de reconocimiento. Era también de una resistencia ancestral, de esas que prefieren ver derrumbarse un imperio antes que admitir que la solución recaía en manos de quienes fregaban el suelo. Cuando se abrió la puerta, 3 ejecutivos esperaban, con trajes azules, corbatas discretas y una mirada penetrante. Al fondo, una mesa larga albergaba fruta perfectamente lavada y agua embotellada, alineadas como soldados. El director ejecutivo le hizo un gesto para que entrara. Mi-suk dio un paso, y fue en ese paso, solo uno, que el terreno del poder se movió 1 milímetro, apenas una fracción casi invisible, suficiente para que todos sintieran el ligero desequilibrio que precede a un terremoto. El capítulo venidero, sin embargo, deparaba un momento aún más imposible. El momento que cambiaría no solo una máquina, sino el destino de quienes se atrevieran a escuchar. En una habitación para decir en la fábrica, el silencio no era el mismo. Era más denso, más calculado, como si cada respiración se midiera en monedas de oro. 3 ejecutivos de mediana edad, con impecables trajes azul oscuro, observaban a Han Mi-suk con la expresión de quien evalúa una pieza rara, no por su brillo, sino por la perturbación que podría causar al equilibrio de la colección. El director ejecutivo Lee Jung-ho presidía la mesa imponente. Ya no había rastro de fragilidad. Su postura era erguida, su voz controlada, su mirada fría. Solo un nuevo rasgo casi imperceptible brillaba en sus ojos: la curiosidad. «Este es el empleado que solucionó el problema», anunció, como si presentara un testigo ante el tribunal. Mi-suk permaneció de pie. Su sencillo uniforme contrastaba con el brillo pulido de la madera oscura. Sus manos, acostumbradas a sostener trapos y cubos, estaban firmes a los costados. No intentó encogerse, pero tampoco se impuso. Sabía que cualquier gesto fuera de lugar podría interpretarse como insolencia. Uno de los ejecutivos, el más delgado, se ajustó las gafas y preguntó: «Señora Han, ¿puede repetirnos lo que hizo?». Respiró hondo. Explicó con calma: la microobstrucción, el filtro secundario oculto tras la válvula, la minúscula diferencia de presión que engañaba al software. Hablaba con sencillez, como si compartiera una receta de kimchi, y aún así, cada frase parecía una bofetada a los ingenieros que habían fracasado. Otro ejecutivo, de cara ancha y expresión dura, interrumpió: «¿Pero cómo lo supiste? Sin educación, sin formación». El desprecio en su voz destilaba veneno. Mi-suk no pestañeó. «Crecí en un taller. Mi padre me enseñó a escuchar a las máquinas. A veces hablan más alto que los libros». La frase quedó flotando en el aire como una herejía. El ejecutivo rió brevemente y agitó la mano. «Superstición. Intuición. No podemos confiar en eso». Antes de que pudiera producirse otro ataque, el CEO intervino. «Llámalo como quieras. Lo cierto es que resolvió en 1 minuto lo que 100 ingenieros no pudieron hacer en 12 horas. Su voz era firme, llena de algo que casi sonaba a orgullo. Se hizo el silencio de nuevo. Los ejecutivos se miraron y finalmente el de las gafas murmuró: «El mercado pedirá explicaciones si descubren que eras limpiadora». Se quedó en silencio, sin atreverse a terminar la frase. Entonces vibró el teléfono del director ejecutivo. Contestó, escuchó en silencio y colgó. Se giró hacia Mi-suk. «Quieren verla. Ahora». Su corazón se aceleró, pero sus pies se mantuvieron firmes. Caminó junto a él hacia el gran salón donde esperaban inversores de Japón y China, figuras con corbata y rostros impasibles. Una pantalla gigante mostraba gráficos, contratos y cifras, pero el aire estaba cargado de dudas. ¿Cómo podría volver a confiar en una empresa que le había fallado al mundo? Lee Jung-ho tomó la palabra, describió la falla y la solución. Luego señaló a Mi-suk: «Este es el responsable de salvar nuestra producción». Un murmullo recorrió la sala. Los inversores se acercaron intentando descifrar la escena. Una señora de la limpieza azul marino presentada como salvadora. Algunos fruncieron el ceño, otros rieron entre dientes con incredulidad, pero algo era innegable.
Los informes técnicos lo confirmaban. La producción se había reanudado. El contrato estaba a salvo. El inversor japonés, un caballero de pelo blanco peinado hacia atrás, preguntó en voz baja, casi respetuosa: ¿Cómo se dio cuenta del error, señora Han? Mizuki levantó la cara, porque no veía la máquina como ingeniera. La escuchaba como la hija de un mecánico. Las sencillas palabras resonaron por toda la sala. Por primera vez esa noche, los inversores sonrieron. No una sonrisa de burla, sino de reconocimiento. Había una belleza inesperada en la respuesta. El director general observaba en silencio y algo raro crecía en sus ojos: admiración. Tras la reunión ya estaba completamente oscuro. Las luces de Seúl centelleaban afuera como un mar de estrellas eléctricas. La fábrica rugía de nuevo. Los ingenieros se dispersaron, se preparaban informes. Pero en lo alto de la torre, en la sala acristalada, solo quedaban dos figuras: el director ejecutivo y la señora de la limpieza. Lee Jung-ho sirvió agua en 2 vasos de cristal. Le entregó uno a Mizuki, quien lo aceptó con manos temblorosas. El silencio entre ellos no era incómodo. Era una pausa inusual entre 2 mundos que rara vez se encuentran. ¿Sabes lo que hiciste hoy?, preguntó finalmente. Salvaste una empresa entera. Salvaste contratos que sustentan a miles de familias. Bajó la mirada. Solo hice lo que sabía hacer. No, dijo con voz firme. Hiciste lo imposible. Por un instante, los roles sociales se invirtieron. El director ejecutivo, el hombre más poderoso de la empresa, parecía eclipsado por la humildad de esta mujer. Y Mizuki, la invisible limpiadora, ostentaba una dignidad que ningún diploma podía otorgar. Pero no todo fue triunfo. Abajo, entre los pasillos, ya corrían rumores. Algunos ingenieros se sentían avergonzados, otros resentidos. Había quienes murmuraban que era suerte, casualidad, coincidencia. El mundo de los poderosos nunca acepta fácilmente que la verdad venga de manos humildes. El director ejecutivo lo sabía. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Intentarán borrar su nombre, señora Han. Dirán que no fue usted, inventarán otra historia. Pero lo vi, lo sé. Mizuki respiró hondo. No necesito reconocimiento. Solo quiero seguir trabajando. Tengo un hijo que criar. Lee Jung-ho se dio la vuelta. Ya tienes reconocimiento. Lo que me pregunto es si estarías dispuesto a tener más. La propuesta no fue dicha, pero quedó en el aire. La veía no solo como una simple limpiadora, sino como alguien capaz de desempeñar otro rol dentro de ese imperio. Quizás una capacitación, quizás un nuevo puesto, algo que cambiaría su vida para siempre. Las imágenes se arremolinaban en la mente de Mizuki. La sonrisa de su hijo Jung-ho, las facturas apiladas en el refrigerador, la voz de su padre en el olor a aceite quemado. Una vida de invisibilidad podría estar a punto de transformarse en algo más. Y aún así, incluso entonces lo sabía, nada sería fácil. La máquina había vuelto a funcionar, pero el verdadero mecanismo al que ahora tendría que enfrentarse era otro: el de la jerarquía, el del prejuicio, el de una sociedad que valora el valor de una persona por el uniforme que viste. El momento en que la máquina volvió a la vida lo cambió todo, pero lo que vino después podría ser aún más difícil. Esa noche, cuando finalmente salió de la torre y caminó hacia la parada del autobús, Han Mizuki no se sintió solo como una señora de la limpieza que regresaba a casa. Se sintió como alguien que había abierto una puerta invisible, y tras ella la esperaba el futuro, lleno de promesas y peligros. Mientras el autobús avanzaba por la ciudad iluminada, cerró los ojos y entre el ruido del motor volvió a oír el consejo de su padre. Las máquinas exigen ser escuchadas, pero los hombres... Ay, los hombres son mucho más difíciles de escuchar. Desde ese momento, Mizuki supo, su vida nunca volvería a ser la misma.